Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como recompensa por este largo periodo de inactividad que he tenido en el canal, hoy me lo he currado y os comparto 70 análisis que he realizado, tanto de acciones españolas del IBEX 35, mercado continuo y growth. También os incluyo el análisis del índice IBEX 35. Antes de arrancar, vamos con el disclaimer y al lío. ACS. Tenemos una semana de menos a más que consigue rebotar justo en el zonal del alcista de todo el tramo impulsivo, cerrando la semana sobre el zonal de resistencia que tenemos marcado en el entorno de los 39,50 aproximadamente. En cuanto a los indicadores, vemos como el RSI sigue reaccionando en su parte media y el estocástico que está llegando a ella podría volver a reaccionar, por lo que quizá podríamos estar ante la posible ruptura definitiva del zonal de resistencia. Pero precaución en caso de que no lo consiga y pudiera terminar siendo rechazada, ya que quizá podría terminar perdiendo esta alcista y iniciar el proceso correctivo. Acerinox. Tenemos a la cotización por debajo del zonal clave de los 9,25 que además ya está ejerciendo como resistencia. Como punto positivo tenemos a la cotización reaccionando sobre las SMAs 100 y 200 que son clave su mantenimiento en cierres semanales para pensar en un posible reingreso sobre el zonal de los 9,25. En cuanto a los indicadores, RSI a la baja en zonas intermedias con el estocástico intentando reaccionar en niveles de sobreventa. Importante el mantenimiento sobre las SMA, ya que su pérdida abriría la puerta a buscar un nuevo apoyo en el zonal inferior del rango de lateralización. AENA. Tenemos la cotización que tras el proceso correctivo iniciado parece que busca reaccionar sobre el zonal de los antiguos máximos históricos que podría estar convirtiéndose en zona de suelo. Además aquí tenemos posicionada la SMA 50 que parece intentar ejercer como soporte. RSI buscando reacción al alza en zona intermedia, mientras que el estocástico todavía no muestra signos de reacción. Como punto de posible resistencia tenemos el último zonal de resistencia en el entorno de los 176-177 y también podría ejercer como resistencia la SMA 20 en el entorno de los 179. Mientras se mantenga sobre este zonal clave, podríamos pensar en un posible inicio de proceso de lateralización para la reestructuración de la cotización. Amadeus. Tenemos a la cotización que vuelve a reaccionar sobre la parte media de la estructura de lateralización mayor en los 55,50. Como punto negativo vemos un primer rechazo en el suelo del canal alcista de corto plazo desde los mínimos de septiembre del 2022 junto con la SMA 200 y VPOC de la estructura de lateralización mayor y menor que está ejerciendo como resistencia. RSI en zonas intermedias bajas con el estocástico en niveles de sobreventa. Veremos si consigue reingresar en el canal alcista de corto plazo, pero en caso de hacerlo, precaución que tiene multitud de resistencias. Podríamos pensar en que esta opción de ataque podría seguir siendo válida mientras se mantenga sobre el zonal de los 55,50, pero precaución en caso de pérdida que podría buscar un nuevo apoyo en la directriz alcista de largo plazo o incluso en el suelo de esta estructura de lateralización menor. Acciona. Tenemos la cotización rechazando en parte media de esta estructura de lateralización en desarrollo, pero de momento parece que las SMAs 50 y 20 podrían empezar a convertirse en zonal de soporte tras haber ejercido como duras resistencias. Mientras se mantenga sobre el zonal clave de los 110 y dentro de este mini canal alcista en desarrollo, podríamos ser positivos pensando en que podría terminar buscando un nuevo ataque al zonal de los 130. De momento, precaución. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico en zonas intermedias altas aproximándose a niveles de sobrecompra. Por tanto, positivo mientras se mantenga sobre el zonal de los 110 y
dentro del canal alcista, ya que podría ir desarrollándose poco a poco para ir buscando cotas superiores. Muy positivo sería la superación del zonal de los 120, que es la parte media de este rango de lateralización en desarrollo. Acción Energía se encuentra en un punto súper interesante y es que nos ha dejado un cierre semanal justo sobre el techo del canal bajista en el que se encuentra desde sus máximos históricos. Como puntos de soporte en estos momentos estaría contando con la SMA20 y el VPOC, que es el punto de mayor negociación y que parece que quiere ejercer como zonal de suelo. En cuanto a los indicadores, se encuentran al alza en zonas intermedias o como el estocástico intermedias bajas, por lo que tendría recorrido de sobra para buscar el zonal de resistencia siguiente en caso de que consiguiera romper el techo. Este zonal se encuentra en el entorno de los 22 euros, aunque precaución hasta la SMA50 que podría ejercer también como punto de resistencia o rechazo. En caso de que no consiga romper el zonal, positivo mientras se mantenga en el entorno de los 20 euros marcados aproximadamente por el VPOC y SMA20. En caso de pérdida, buscar un posible punto de entrada en la cotización en caso de no estar sería en el suelo del rango de lateralización en construcción. Veremos por tanto esta semana si consigue la ruptura definitiva de este canal o no. BBVA consigue cerrar la semana justo en el filo de la navaja y es que consigue la recuperación del suelo del canal alcista en el que se encuentra desde julio del 2022, cerrando además sobre la SMA 50. Esta semana es crítica para la cotización ya que debe reingresar claramente en el canal alcista y sobre todo posicionarse sobre el zonal clave de control de los 9 euros, que viene siendo el techo de los máximos históricos previos y que debe confirmarse como zonal de suelo para pensar en una posible estructura de lateralización sobre él. En caso contrario, esto sería un pullback al mismo tras su pérdida para continuar el proceso correctivo. Bankinter. Tenemos a la cotización que consigue reaccionar sobre el zonal de suelo del canal alcista en el que se encuentra desde octubre del 2020. Como principal punto de control o resistencia tenemos la parte intermedia del canal y SMA20 en el entorno de los 7,50 aproximadamente. RSI buscando reacción en zona intermedia mientras que el estocástico todavía no muestra signos de reacción, por lo que precaución. En caso de estar invertidos, en mi opinión, se podría mantener mientras se mantenga dentro del canal alcista. En caso de búsqueda de incorporarse al valor, lo recomendable sería buscar el posicionamiento en la parte baja del canal, pero precaución en caso de pérdida, ya que podría iniciar un proceso correctivo mayor. CaixaBank. Tenemos la cotización que consigue recuperar en cierres el zonal de control de los 4,75, 4,85 aproximadamente. Tenemos a la cotización que parece encontrar rechazo en el techo del canal alcista en el que se encuentra, con la SMA20 que parece confirmarse como resistencia. Precaución en caso de pérdida de este zonal, puesto que abriría la puerta a buscar un apoyo en el suelo del canal alcista, en el entorno de los 4,25 aproximadamente. Celnex. Tenemos la cotización cerrando de nuevo por encima de la SMA 100 que está ejerciendo como una durísima resistencia. Parece que se confirman las SMAs 20 y 50 junto con el VPOC como zonal de suelo. Es decir, estaríamos marcando como posible suelo en el entorno de los 33 euros, lo que es muy positivo mientras se mantenga para pensar que podría iniciarse el movimiento de ataque hacia el siguiente zonal de control o resistencia que se encuentra en el entorno entre los 38 y los 39 euros. En cuanto a indicadores, se encuentran al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido de sobra para ir a buscar dicho zona. Y además vemos como MACD está buscando posicionarse de nuevo por encima de línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. Veremos si finalmente consigue despegarse de las SMAs o si por el contrario todavía le queda trabajo que desarrollar en dicho zonal. Inmobiliaria Colonial. Tenemos la cotización que vuelve a reaccionar en el zonal de suelo del rango de lateralización, buscando un nuevo ataque al zonal de resistencia de las SMAs y VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación y que tras su pérdida vuelve a posicionarse como zonal de resistencia. En cuanto a los indicadores, tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico intentando reaccionar en niveles de sobreventa.
Veremos si consigue romper el zonal de resistencia o si por el contrario todavía le puede quedar trabajo sobre este zonal de soporte. En caso de superación de este zonal, tendríamos como siguiente punto de control o resistencia en el entorno de los 6,20 aproximadamente a la SMA 200. Endesa continúa su proceso de lateralización sobre el entorno de los 17,60, por debajo de SMA 100 y 200, ejerciendo de nuevo como zonal de soporte. En cuanto a los indicadores, RSI que podría volver a buscar reacción en su parte intermedia, con el estocástico que sigue sin mostrar signos de reacción, buscando parte media. Por su parte, MACD podría terminar dando corte a la baja apoyando la continuidad del proceso correctivo si pierde el zonal de las SMAs, cuyo punto de control en ese caso sería la parte media de la estructura de lateralización mayor en el entorno de los 16,75. Enagas sigue mostrándose incapaz de romper el zonal de control o resistencia de los 13,85-14 euros aproximadamente. SMA 50 que sigue mostrándose como una durísima resistencia y por encima de la SMA 100 que termina rechazando la cotización en caso de intentos de ruptura al alza. RSI en zonas intermedias con el estocástico que busca alejarse de niveles de sobrecompra. Veremos, por tanto, si consigue mantenerse sobre este zonal o si por el contrario termina buscando un proceso de relajamiento de indicadores y quizá buscar un nuevo apoyo en el zonal de suelo de la estructura de lateralización mayor en el entorno de los 13 euros aproximadamente. Zonal que podría ser bastante interesante para pensar en un posicionamiento en el valor. Fluidra. Tenemos la cotización intentando reaccionar de nuevo sobre el zonal del suelo del canal alcista en el que se encuentra desde octubre del 2022 y además podríamos estar en la conversión de este zonal de resistencia en posible zonal de suelo, lo que sería muy positivo. Tenemos a las SMAs 2200 ejerciendo como soporte en dicho zonal, dándole fortaleza para que no sea vulnerado. Tenemos a los indicadores en zonas intermedias y en caso de que consiguiera mantenerse podría terminar dándose corte al alza sobre línea cero en el MACD apoyando la continuidad del movimiento. Mientras se mantenga, en mi opinión, dentro del canal alcista sería positivo con el valor. En caso de estar interesado en posicionarse en el valor, sobre este zonal de suelo de los 21 euros podría ser bastante interesante pensando en que pueda seguir desarrollándose dentro del canal. Ferrovial, tenemos la cotización buscando reaccionar en el zonal de suelo del canal alcista en el que se encuentra desde octubre del 2022, con la SMA 20 que parece que en estos momentos quiere convertirse en resistencia. Positivo mientras consiga mantenerse dentro del canal alcista. Tenemos al RSI buscando de nuevo zona intermedia, veremos si vuelve a reaccionar en ella o no. Por su parte, el estocástico acercándose a su zona intermedia, pero de momento sin mostrar signos de reacción. MACD cortado a la baja, apoyando la continuidad del movimiento correctivo. En caso de que termine perdiendo en cierres el canal alcista, punto de control, el zonal de suelo de este posible rango de lateralización en construcción en el entorno de los 33,70-34 aproximadamente, teniendo a la SMA 50 justo por debajo que podría darle fortaleza para que no sea vulnerado. Grifols, tenemos a la cotización intentando reaccionar sobre el zonal del suelo del rango en construcción. Rango en construcción desde que hiciera suelo en octubre del 2022. Parece que se confirma la SMA 20 como resistencia junto con el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación y que tras su pérdida parece que podría ejercer como resistencia. Tenemos los indicadores en zonas intermedias, por lo que quizá podría quedarle todavía algo de desarrollo sobre este zonal de suelo para pensar en un posible nuevo ataque al zonal de las SMAs y parte media del rango. En mi opinión, compras en este zonal de suelo pueden ser interesantes en búsqueda de posibles ataques a la parte media o incluso techo del rango. En caso de pérdida, habría que pensar en deshacer posiciones. IAG, tenemos a la cotización desarrollando un pequeño rango de lateralización sobre el techo del rango de lateralización previo. Como punto de control o soporte tenemos como suelo la parte media del rango de lateralización mayor
donde además está posicionado el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación, que vemos como tras haber ejercido claramente como resistencia, parece que en esta ocasión podríamos estar volviendo a convertir dicho zonal en soporte. Por tanto, sería positivo mientras se mantenga sobre el zonal de los 1,80-1,85. En cuanto a los indicadores, vemos que el RSI está en su zona intermedia. Veremos si vuelve a conseguir reaccionar de nuevo en dicho zonal. Por su parte, estocástico acercándose a niveles de sobreventa. Como posible punto de control o resistencia tenemos a la SMA20 en el entorno de los 2 euros y en caso de superación, techo del rango en el entorno de los 10 euros aproximadamente. Iberdrola, tras buscar un nuevo apoyo en el zonal del suelo del rango de lateralización de corto plazo, consigue rebotar desde aquí y buscar cierres sobre el zonal de techo. Veremos si esta semana consigue romper y confirmar cierres por encima del techo, confirmando la estructura como acumulativa y buscando de nuevo un ataque al zonal de techo del canal alcista, o si por el contrario lo que nos confirma es el reingreso en el rango de lateralización y por tanto la posible continuidad de desarrollo en el mismo. Tenemos al RSI de nuevo buscando zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobrecompra y marcándonos divergencia bajista, por lo que parece que este segundo escenario podría ser más probable. Además, vemos como en caso de que se confirmara dicho mantenimiento en el rango de lateralización, podría terminar dándose un corte a la baja en el MACD, confirmando el proceso de reestructuración dentro del lateral. Indra, tenemos una semana bastante negativa para la cotización que confirma en cierres la pérdida del zonal de control de los 17,40-17,60 aproximadamente, donde marcábamos la posible clavicular de un hombro cabeza a hombro. Tenemos a la cotización buscando ya directamente a la SMA50 que podría darle un punto de soporte donde quizá podría realizar un movimiento de pullback a la zona de control o resistencia. RSI buscando niveles de sobreventa con el estocástico ya en ella, por lo que podríamos ver el posible movimiento de pullback al zonal de control. En caso de posicionamiento por encima sería bastante positivo, pero en caso de rechazo, precaución que podría iniciar proceso correctivo hacia el zonal de los 14,15, 14,40 aproximadamente, anterior techo del rango de lateralización histórico de la cotización. Inditex, tenemos la cotización reaccionando en el suelo del rango de lateralización de corto plazo en desarrollo, cerrando la semana justo en las proximidades de la parte intermedia del canal alcista y SMA20, zona que podría ejercer como resistencia. Vemos cómo el RSI vuelve a reaccionar al llegar a su parte media, mientras que el estocástico aún no muestra signos de reacción. Por tanto, precaución por si llegara el rechazo, pero sería positivo mientras se mantenga sobre el zonal del suelo y además también mientras se consiga mantener dentro del canal alcista. Logista. Enciende la primera señal de alarma, que es la pérdida de la alcista acelerada de corto plazo, aunque como puntos positivos consigue reaccionar sobre el zonal de los últimos mínimos y zonal de resistencia previo, es decir, el zonal de control más próximo, y además cerrando sobre la SMA20 que sigue dándole soporte a la cotización. Veremos esta semana si consigue mantenerse sobre dicho zonal. En caso de pérdida, abre la puerta a buscar una corrección mayor, cuyo siguiente punto de control sería la SMA50. Indicadores a la baja, buscando zonas intermedias con el MACD cortado a la baja, apoyando la continuidad del proceso correctivo. Veremos, por tanto, si se consigue mantener el zonal clave de los 26,20 aproximadamente, y mientras se mantenga en este zonal podríamos ser ligeramente positivos, pero precaución que la pérdida de esta alcista acelerada es negativa y podría abrir la puerta a buscar como mínimo una corrección al entorno de los 24,50, 25 euros, donde se encontraría el siguiente zonal de control. Mafre. Tenemos la cotización reaccionando sobre el zonal de suelo de la estructura de lateralización de corto plazo en desarrollo, por lo que sería optimista mientras consiga mantenerse sobre este zonal de suelo, es decir, sobre los 2,10 aproximadamente.
Como puntos de control tenemos obviamente el techo del canal alcista en el que se encuentra desde octubre del 2020, además del techo de la estructura de lateralización en los máximos históricos, en el entorno de los 230. También considerar como posible punto de control o resistencia la SMA 20, que se encuentra en la parte media de este rango de lateralización en el entorno de los 220 aproximadamente. Precaución que tenemos divergencia bajista en el RSI marcando posible rango distributivo, pero como decía, positivo mientras se mantenga sobre los 210, que sería el mantenimiento del suelo del rango. Merlin Properties. Tenemos a la cotización mostrando bastante fortaleza en el entorno de los 10 euros, donde podría estar formándose el fin de la onda 4. En cuanto a posibles resistencias, tenemos en primer lugar la SMA 20 que parece estar ejerciendo como resistencia y en caso de superación el techo del rango de lateralización histórico en el entorno de los 1060, 1070 aproximadamente. En cuanto a indicadores RSI buscando su parte media, veremos si consigue reaccionar como lo hizo la última vez que llegó a ella en el fin de la onda 2. Por su parte, el estocástico todavía no muestra señales de reacción. Hemos visto mucho volumen en este entorno. Esta última semana ha bajado un poquito el volumen, pero muy positivo mientras consiga mantenerse sobre el entorno de los 10 euros. ArcelorMittal. Consigue reaccionar sobre el nodo de volumen de los 18-19 euros, lo que ha sido bastante positivo ya que en caso de haber perdido este nodo de volumen se abriría la puerta a buscar el nodo de volumen inferior entre los 14 y los 15 euros. Tenemos los indicadores buscando romper al alza con el RSI e intentando alejarse de niveles de sobreventa y el estocástico que todavía se encuentra en ella, por lo que parece que es posible que se inicie un movimiento de pullback como mínimo al zonal de control o resistencia de la parte media del rango de lateralización mayor y suelo de esta estructura de lateralización, es decir, entre los 21 y 22 euros. Mucha precaución en caso de que se produzca el rechazo en este zonal, ya que podría ser un simple pullback para continuidad del proceso correctivo, lo que denotaría esta estructura como una estructura distributiva. Naturgy. Tenemos la cotización que sigue siendo incapaz de romper la resistencia ejercida por la SMA 200. Por su parte, SMA 20 intentando empujar a la cotización para ayudarla a romper dicha resistencia. Indicadores en zona intermedia. Veremos si consigue romper la resistencia y buscar un nuevo ataque a la zona intermedia de los 24 euros aproximadamente o si termina claudicando y buscando un nuevo apoyo en el zonal de soporte de los 20 euros. Puig Brands. La analizaré en temporalidad diaria debido a su corta historia bursátil. Tenemos esta semana pérdida del zonal de los mínimos marcados en su salida a bolsa, lo que nos estaría marcando la pérdida del posible suelo del rango de lateralización en construcción. Tenemos una estructura de velas en estos momentos que nos invita a pensar en posible ataque a dicho zonal de control, que es el entorno de los 24 euros. En cuanto a los indicadores, vemos cómo están intentando romper al alza para alejarse de niveles de sobreventa. En caso de que se produzca dicho ataque, mucha precaución a cómo pueda reaccionar en el zonal de los 24 euros, ya que en caso de que se confirme el rechazo, volveríamos a buscar posiblemente el zonal de suelo de los mínimos para desde aquí iniciar un proceso de reestructuración. En caso de que consiga reingresar en el rango, que sería muy positivo, precaución en el zonal de VPOC que se encuentra en los 24.50 que podrían ejercer como resistencia para iniciar un proceso quizá de reestructuración sobre el zonal del suelo previo. Estrategia. Tenemos la cotización desarrollando un rango de lateralización sobre el zonal de resistencia superado y que en estos momentos parece estar intentando confirmarse como suelo. Además, tenemos dando su apoyo a la defensa del zonal a la SMA 20. En mi opinión, mientras se mantenga sobre dicho zonal, es decir, mientras se mantenga sobre los 16 euros, deberíamos ser positivos. En cuanto a los indicadores, se encuentran a la baja con el MACD ligeramente cortado a la baja, lo que nos debe hacer ser precavidos, ya que podríamos estar ante un posible rango distributivo.
Repsol. Tenemos la cotización intentando colgarse de la parte media de esta estructura de lateralización. En cuanto a los indicadores, el RSI buscando niveles de sobreventa, aunque todavía le queda recorrido, mientras que el estocástico se encuentra en niveles de sobreventa extrema, por lo que junto a la vela que nos ha dejado en cierres, podríamos pensar en que esta onda correctiva ha terminado y podría iniciarse un movimiento de rebote. Pero precaución que el zonal que tiene por encima va a ser un zonal de difícil superación. Primero porque es el techo del rango de lateralización histórico de la cotización. Tenemos el VPOC de esta estructura de lateralización, que es el punto de mayor negociación, y un poquito por encima la SMA 100 en el entorno de los 13.30, por lo que va a ser un zonal de difícil superación. En caso de que consiga pelear por el mantenimiento positivo mientras consiga mantenerse sobre esta parte media de esta estructura de lateralización. En caso de que llegue el rechazo y la pérdida de este zonal, mucha precaución, puesto que continuará la corrección como mínimo hasta la SMA 200. Laboratorios Robbie. Tenemos la cotización perdiendo o confirmando la pérdida del canal alcista en el que se encontraba desde junio-julio del 2023. En estos momentos se está peleando por intentar confirmar el zonal actual como suelo de un posible rango de lateralización, pero veremos si consigue mantenerlo o no. Tenemos los indicadores a la baja con el RSI en zonas intermedias y estocástico todavía con algo de recorrido hasta niveles de sobreventa, por lo que veremos esta semana si consigue mantenerlo en cierre o no. En caso de pérdida, siguiente punto de control 38.2 de todo el tramo impulsivo, donde se podría posicionar la SMA 50 y podría defender este zonal como posible zonal de suelo. Banco Sabadell. Tenemos la cotización reaccionando sobre el zonal de mínimos, lo que podría estar marcándolo o definiéndolo como zona de suelo de esta estructura de lateralización en construcción. En estos momentos tenemos a la SMA 20 ejerciendo presión a la baja sobre la cotización. En cuanto a los indicadores, se encuentran en zonas intermedias con el RSI que está buscando reaccionar, mientras que el estocástico todavía no muestra signos de reacción. Por su parte, MACD cortado a la baja, apoyando la continuidad correctora. Mientras se mantenga sobre el zonal de estos mínimos, podríamos ser ligeramente positivos, pero precaución en caso de pérdida que activaría el objetivo bajista por este doble techo, llevando la cotización de nuevo a la parte media del rango de lateralización mayor. Banco Santander consigue salvar los muebles en el cierre semanal, ya que consigue reingresar en el canal alcista y posicionarse de nuevo por encima del zonal clave de los 4 euros, que es la parte intermedia de la estructura de lateralización mayor. Además, también consigue posicionarse de nuevo por encima de la SMA 50 para que le ayude al mantenimiento del zonal clave. En cuanto a los indicadores, tenemos al RSI buscando reacción en su parte media y el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que podría tener continuidad el movimiento de rebote. Pero precaución que podríamos estar ante un pullback a la clavicular de este hombro, cabeza, hombro, que estaría activado, y en caso de rechazo en este zonal podría ser un simple pullback para continuidad de la corrección hacia el zonal de objetivo de dicho hombro cabeza hombro, que se sitúa en el entorno de los 3,65 aproximadamente. Pero bueno, mientras se mantenga dentro del canal alcista en cierres semanales e incluso se mantenga sobre el zonal clave de los 4 euros, podríamos ser positivos. Ahora, la pérdida del canal alcista y sobre todo la pérdida de los 4 euros abre la puerta a la corrección y a buscar el objetivo del hombro cabeza hombro. SACIR consigue buscar un cierre sobre el zonal clave de la parte intermedia del canal alcista en el que se encuentra desde marzo del 2020. Por encima justo tiene la SMA 50, que tras haber ejercido como soporte podría estar ejerciendo en estos momentos ya como resistencia. RSI buscando niveles de sobreventa, aunque todavía tiene recorrido hasta llegar a ella, mientras que el estocástico se encuentra ya en niveles de sobreventa extrema, por lo que veremos si consigue realizar como mínimo un pullback a la clavicular del hombro cabeza hombro que tiene activado, y en caso de rechazo, precaución que podría ir a buscar un apoyo en la parte baja del canal alcista, cumpliendo el objetivo bajista de dicha figura.
Solaria. Tenemos la cotización coqueteando en exceso con la SMA 20 que está actuando claramente como soporte, cuya pérdida abriría la puerta a buscar de nuevo un apoyo en el zonal clave de los 10 euros. Tenemos los indicadores a la baja en zonas intermedias con el MACD que podría terminar dando corte a la baja en caso de que se confirme la pérdida de la SMA 20, lo que apoyaría el movimiento correctivo hacia el zonal clave donde quizá podríamos ver marcar un doble suelo. Tenemos en estos momentos por tanto, en riesgo la figura de hombro, cabeza, hombro invertido que se planteaba, aunque estos hombros no son proporcionales. Por tanto, quizá sería más correcto decantarse por una figura de taza con asa, cuyo objetivo sería el entorno de los 15 euros. Pero de momento precaución, puesto que la pérdida de la SMA 20 que está en estos momentos en juego abriría la puerta a buscar el zonal de los 10 euros, donde sería positivo en caso de que nos marcase un doble suelo, pensando en que los siguientes resultados pudieran ser el detonante para iniciar un proceso impulsivo. Telefónica. Tenemos a la cotización manteniendo o respetando este zonal de mínimos que además podría ser la clavicular de una figura correctiva de hombro, cabeza, hombro que llevaría a la cotización a buscar un nuevo apoyo en la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2020. De momento sigue respetándose este zonal y se podría ser ligeramente positivo mientras se mantenga sobre el mismo. Vemos como la SMA 20 parece que quiere posicionarse como resistencia, lo que ejerce mayor presión para la activación del objetivo bajista. En cuanto a los indicadores, tenemos a los mismos en zonas intermedias. Veremos si finalmente consiguen de nuevo reaccionar y evitar la activación de dicha figura. Unicaja, casi cumplido el objetivo bajista de este doble techo que tenía activado. Tenemos a la cotización intentando superar el zonal de resistencia previo marcado en los 1.15 aproximadamente. En cuanto a los indicadores, a la baja en zonas intermedias con el MACD cortado a la baja apoyando la continuidad del proceso correctivo. Veremos si consigue superar este zonal de resistencia y en caso de que lo hiciera, precaución en el zonal de los 1.21, 1.23 que podría volver a encontrar rechazo, siendo además un pullback a dicho zonal de activación. IBEX 35, como el resto, semana de menos a más, que lleva la cotización a buscar un apoyo en la SMA 50 que vuelve a ejercer como soporte y desde aquí consigue el reingreso en la posible estructura de lateralización en desarrollo desde que hiciera techo en marzo del 2024. En mi opinión, mientras se mantenga dentro del canal alcista iniciado en los mínimos de septiembre del 2022, deberíamos ser positivos. Ya. Sería positivo mientras se mantenga este zonal de control en el entorno de los 4.35-4.40. Precaución en la SMA 20 que podría ejercer ahora como resistencia. En caso de pérdida, podríamos mantenernos positivos mientras se respete esta directriz alcista iniciada en el movimiento impulsivo de octubre del 2022. Audax Renovables continúa en el proceso correctivo hacia niveles FIBO de todo el movimiento impulsivo, de momento rebotando en la parte baja del canal y vemos como la SMA 20 parece que se podría posicionar como resistencia en el techo de este canal de cortísimo plazo. Por tanto, precaución, tenemos indicadores a la baja en zonas intermedias con el MACD cortado a la baja apoyando la continuidad del movimiento correctivo. Por tanto, precaución que podría ir a buscar niveles FIBO 50-61-8 y en este entorno donde ya se están posicionando las SMA 50 y 200 podríamos ver reacción que coincide con la clavicular del hombro cabeza hombro invertido que tiene activado y cuyo objetivo no ha llegado a ser alcanzado ya que en la parte media de este rango de lateralización ha encontrado rechazo. Adolfo Domínguez continúa en su proceso correctivo rechazado por las SMAs, además posicionadas junto al techo de este pequeño canal bajista, por lo que parece que lo más probable es que continúe su proceso correctivo hacia la parte media de este rango de lateralización, donde podría volver a encontrar rebote o soporte como en la anterior ocasión, donde además
está posicionada la SMA200. Indicadores a la baja con el RSI en zonas intermedias, aunque el estocástico ya está llegando a niveles de sobreventa. Vemos como MACD está cortado a la baja sobre línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. Por tanto, parece que lo más probable es que baje a buscar la zona de control de los 450. AEDAS Home con los indicadores en niveles de sobrecompra extrema. Hay que extremar las precauciones ya que además está luchando por romper los máximos históricos marcados la semana previa. Positivo mientras se mantenga sobre el zonal de techo del rango de lateralización histórico, zonal de los 22 euros. En caso de reingreso sobre el zonal, precaución que podría iniciar una corrección a niveles FIBO de todo el tramo impulsivo. Artificial. Tenemos la cotización reaccionando de nuevo en la parte baja del canal bajista de cortísimo plazo y en el entorno de la parte media del rango de lateralización histórico. Por su parte, las SMAs 20 y 50 están ejerciendo como resistencia en la cotización en las proximidades de la parte media de este canal bajista. Tenemos los indicadores buscando la ruptura al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico buscando alejarse de niveles de sobreventa. Por tanto, veremos si consigue romper la resistencia de las SMAs y buscar un ataque al techo del canal. Airbus, tenemos la cotización que continúa reaccionando sobre el zonal de relevancia de la parte media del canal alcista en el que se encuentra y zonal de control de los 129-132 euros aproximadamente. Además cuenta con el soporte de la SMA 100 que está ejerciendo claramente como soporte. En cuanto a resistencia, vemos como principal resistencia en estos momentos la SMA 50 que terminó rechazando la cotización la semana previa. En cuanto a los indicadores al alza, buscando el estocástico salir de niveles de sobreventa, por lo que positivos mientras se mantenga sobre el zonal de los 129 euros. Corporación Financiera Alba. Tenemos a la cotización confirmando en cierres el mantenimiento del canal alcista iniciado en octubre del 2022 y además manteniendo como soportes a las SMAs 20 y 50. En cuanto a los indicadores, vemos cómo quieren conseguir reaccionar de nuevo desde sus partes medias, por lo que quizá podríamos tener continuidad hacia buscar de nuevo los últimos máximos y techo del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2022. Almiral consigue reaccionar de nuevo en el zonal de suelo del rango de lateralización, donde además está posicionado el VPOC de esta estructura. También está posicionadas en dicho zonal las SMA 50 y 100 que parece que podrían confirmarse como soporte. Precaución en la SMA 20 que podría ejercer en estos momentos como resistencia. En cuanto a los indicadores, en caída libre en zonas intermedias, por lo que veremos si consigue reaccionar o no. En cuanto al MACD, vemos que está cortado a la baja sobre línea cero, apoyando la continuidad del movimiento, por lo que quizás todavía le quede trabajo que desarrollar en este zonal de suelo antes de buscar un nuevo intento de superación del zonal de resistencia y de la SMA 200. Alantra Partners. Vemos reacción sobre el zonal de mínimos, por lo que podríamos estar configurando un rango de lateralización. Además nos deja una bonita vela que invita a pensar que este proceso correctivo podría haber llegado a su fin, teniendo el RSI en niveles de sobreventa con el estocástico ya en ella. Por tanto, podríamos pensar en que pueda iniciar el proceso de rebote intentando el reingreso sobre el rango de lateralización mayor. En caso de que lo consiga, precaución en las SMAs 20 y 50, 880, 890 e incluso hasta el VPOC de la cotización histórica que se encuentra en el entorno de los 9.10. Amper, tenemos la cotización entre medias, por encima la SMA 20 ejerciendo como resistencia y por debajo la SMA 50 actuando como soporte. Mientras se mantenga sobre la SMA 50 podríamos tener la esperanza, entre comillas, de que se realice un proceso de lateralización o reestructuración para buscar un nuevo intento de superación del zonal clave de resistencia, de los 0.1050, 0.11. Pero precaución en caso de pérdida, ya que abre la puerta a buscar de nuevo un apoyo en el zonal de soporte los 0,08. Indicadores a la baja con el RSI en zonas intermedias y el estocástico en niveles de sobreventa. Por su parte, MACD cortado a la baja apoyando la continuidad del proceso correctivo. Por tanto,
En resumen, mientras se mantenga la SMA 50, se podría mantener la esperanza en caso de estar invertido, pero precaución en caso de pérdida, ya que iría a buscar los 0,08. A Plus Services. Tenemos a la cotización realizando un nuevo proceso de lateralización. Vemos mechas superiores que podrían estar denotando fuerza vendedora, pero muy interesante es ver que tenemos a la SMA 20 justo en la parte baja del canal alcista, en el que se encuentra desde los mínimos de octubre del 2022. Y vemos como cada vez que busca un nuevo apoyo en este zonal, vuelve a reaccionar con un nuevo movimiento impulsivo. Veremos si en esta ocasión vuelve a reaccionar de la misma manera o no. Altris Health. Tenemos la cotización que vuelve a buscar apoyo en el VPOC de la cotización, que es el punto de mayor negociación, que como podemos observar vuelve a ejercer como punto de rebote. Tenemos los indicadores apuntando al infierno con el RSI en zonas intermedias bajas y el estocástico que ya está llegando a niveles de sobreventa. Por su parte, MACD cortado a la baja apoyando el movimiento correctivo. Veremos si vuelve a reaccionar desde este zonal y en caso de que así fuera, precaución en los puntos de control de las SMAs 20 y 50 que podrían ejercer como resistencia. En caso de que consiguiera superarlo, volvemos a tener como zonal de control la parte superior o el zonal de control superior donde está posicionada la SMA 100 en el entorno de los 460, 480 aproximadamente. Azcoyen, mientras se mantenga sobre este zonal podríamos ser positivos, pero teniendo los indicadores a la baja con el estocástico todavía en niveles de sobrecompra y mostrando debilidad, podríamos terminar viendo una pérdida de este zonal dando corte a la baja en el MACD sobre línea 0 apoyando el proceso correctivo que llevaría a la cotización a buscar un nuevo apoyo en la parte baja del canal alcista y parte media del rango de lateralización. Mientras se mantengan dentro de este canal alcista y sobre la parte media del rango de lateralización de los 6-10, podríamos ser positivos. CAF. Tenemos la cotización perdiendo parte media del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de septiembre del 2022 y sobre el zonal de control de los 33,60. Por debajo SMA20 intentando darle soporte, indicadores apuntando a la baja en zonas intermedias y vemos como MACD está cerca de volver a dar corte a la baja apoyando la continuidad del movimiento correctivo. Si se confirma la pérdida de este zonal, lo más probable es que baje a buscar un nuevo apoyo en la parte baja del canal alcista en el que se encuentra. Prosegur Cash. Tenemos a la cotización con un cierre semanal salvando los muebles sobre la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de febrero. Además, cierra la semana justo por encima de las SMAs 20 y 50 que podrían ayudarle al mantenimiento del canal alcista en el que se encuentra. El RSI se encuentra de nuevo en su parte media, por lo que podría volver a reaccionar desde aquí. Por su parte, el estocástico también se encuentra en zona intermedia, pero de momento sin síntomas de reacción. En caso de pérdida del canal alcista y de las SMAs, parece que lo más probable es que pudiera continuar el movimiento correctivo, que además contaría con el apoyo del MACD cortando la baja sobre línea 0. En caso de que esto se produjera, lo más probable es que fuera a buscar de nuevo los mínimos históricos. Clínica Baviera. Tenemos a la cotización que ha conseguido reaccionar sobre el entorno del 61,8 de este último tramo impulsivo con el apoyo de la SMA 20, cerrando sobre el zonal de control. Por tanto, mientras se mantenga sobre dicho zonal, podríamos ser positivos. En cuanto a los indicadores, en zonas intermedias y vemos cómo esta semana ha conseguido reaccionar con incremento del volumen. Parece que se quiere defender el zonal de los 28 euros como zonal de suelo. Coca-Cola. Tenemos a la cotización intentando respetar el zonal de control con la SMA 20 que está intentando seguir manteniendo a la cotización sobre dicho zonal. En cuanto a los indicadores, los tenemos a la baja en zonas intermedias con el MACD cortado a la baja apoyando el proceso correctivo. Positivos mientras se mantenga sobre este zonal de los 65, 60, 66 euros o incluso parte media del canal alcista. En caso de pérdida, iniciaría proceso correctivo cuyos apoyos serían las SMAs 50 en primer lugar y en caso de pérdida en la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde marzo del 2020 tendría el apoyo de la SMA 100.
Global Dominion. Tenemos a la cotización perdiendo todos los niveles de suelo o soporte, por lo que podríamos estar confirmando tanto este rango como el mayor como rangos distributivos. Primer punto de control en el nodo de volumen de los 250, pero no se puede descartar que incluso pudiera llegar a bajar al zonal de los 2 euros donde se encuentran los mínimos históricos. En estos momentos tenemos la cotización con los indicadores en niveles de sobreventa con el estocástico en sobreventa extrema, por lo que quizá podría dar un movimiento de pullback al zonal de suelo perdido para continuidad de la corrección. Unrest Holdings. Tenemos la cotización de nuevo sobre el zonal de suelo donde está encontrando de nuevo el soporte de las SMA 200 y 100. Mientras se mantenga sobre este zonal, es decir, sobre el zonal de los 5.20, 5.35 aproximadamente, deberíamos ser positivos. Por encima, SMA 20 y 50 ejerciendo como presión entre los 5.80 y los 5.90. En caso de superación, dejaría el camino libre para buscar un nuevo ataque al zonal de techo de los 6.30, 6.50 aproximadamente. Indicadores apuntando al infierno con el RSI en zonas intermedias bajas y el estocástico ya llegando a niveles de sobreventa. Veremos si la próxima presentación de resultados puede ser el catalizador que lleve a la cotización a romper definitivamente este rango de lateralización. Pharma. Continúa respetando como suelo el zonal de techo del anterior rango de lateralización, donde además está contando con el apoyo de la SMA 20. Vemos los indicadores buscando relajación sobre sus partes medias, con el estocástico que ya está llegando. MACD cortado a la baja, apoyando el proceso correctivo. Sería positivo mientras se mantenga sobre el zonal de los 3.45, 3.50, es decir, sobre el zonal de techo. En caso de pérdida, volvería a buscar un apoyo en el zonal de los 3.15 aproximadamente, donde se están agrupando las medias y zonal intermedio de gran relevancia en este proceso de lateralización. Grupo Empresarial San José. Tenemos la cotización desarrollando lo que podría ser el proceso de agotamiento de esta onda 4 sobre la SMA 200 que tras haber ejercido como resistencia está actuando en estos momentos como soporte. Vemos que el RSI está intentando reaccionar de nuevo en su parte media con el estocástico acercándose a niveles de sobreventa, aunque todavía tiene recorrido. MACD apoyando el proceso correctivo. Mientras se mantenga sobre este zonal de los 4.10 aproximadamente, podríamos ser positivos pensando en el fin de esta onda 4 y el inicio de la posible onda 5. Línea directa aseguradora. Parece confirmar tras el pullback al zonal de activación y anterior zonal de resistencia el objetivo bajista por el doble techo, que serían los 0.95, aunque en mi opinión es probable que baje a buscar incluso los 0.93, donde se encuentra la parte media de este rango de lateralización. Tenemos los indicadores apuntando a la baja en zonas intermedias, con el MACD cortado a la baja apoyando la continuidad del proceso correctivo. De óleo. Tenemos la cotización que sigue manteniéndose sobre el zonal de los 0,22, teniendo en estos momentos a las SMAs 20 y 50 justo en el punto de cierre. Tenemos muy cerca el zonal de resistencia de la parte media del canal bajista, donde además está posicionada la SMA 100. La ruptura de este zonal de resistencia abriría la puerta a buscar un ataque al zonal de techo del rango de lateralización, donde además está posicionando la SMA 200 en el entorno de los 0,28 aproximadamente. RSI está buscando reaccionar de nuevo en su parte media con el estocástico que está apuntando al infierno con todavía recorrido hasta niveles de sobreventa. Por su parte, MACD ligerísimamente cortado a la baja. Tras la presentación de resultados, unos resultados que han sido positivos, ya que vuelve en este primer semestre a los beneficios y con las perspectivas de mejoría para la siguiente campaña, podríamos pensar que este definitivamente será el zonal de suelo y que podría iniciar desde aquí la recuperación. Veremos si es así o no. Farmamar. Tenemos la cotización que confirma el rechazo en la SMA 100 y techo del canal alcista de cortísimo plazo en el que se encuentra desde mediados de abril.
baja a buscar apoyo en la parte baja del canal, donde además está encontrando el soporte de las SMAs 20 y 50. En cuanto a los indicadores, se encuentran a la baja con el RSI en zonas media, mientras que el estocástico está intentando alejarse de niveles de sobrecompra. Precaución en caso de pérdida del canal, pero mientras se mantenga en él podríamos ser positivos. Algo pierde el canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de octubre del 2022 y estaría confirmando el objetivo bajista de esta figura de agotamiento hombro-cabeza hombro, cuyo objetivo serían los 3,45 aproximadamente. Importante ver cómo reacciona, si lo hace, en el zonal de suelo del rango de lateralización, donde se está posicionando la SMA 200 y tenemos a la SMA 100 un poquito por debajo. En cuanto a los indicadores, girados a la baja con el RSI en zonas medias, con el estocástico buscando de nuevo el giro hacia sobreventa. Por tanto, veremos si en este zonal de los 3,85, 3,90, con el apoyo de la SMA 200, podría intentar reestructurarse. Tubacex. Bonita vela de cierre semanal que invita a pensar que el proceso correctivo podría estar llegando a su fin. Con el apoyo de la SMA 100 consigue reaccionar en el entorno de la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde 2020 y además reaccionando sobre la parte media del rango de lateralización de largo plazo. Por tanto, mientras consiga mantenerse en este canal alcista y sobre la parte media, es decir, sobre el entorno de los 260, podríamos ser positivos. RSI buscando reaccionar al alza sobre su zona intermedia baja con el estocástico en niveles de sobreventa extrema, por lo que podríamos estar como mínimo ante el proceso de reestructuración sobre el zonal de los 260. Vidrala. Tras buscar apoyo en el zonal del techo del rango de lateralización superado en los máximos de 2021, consigue reaccionar además con el apoyo de la SMA 50 como soporte. En cuanto a los indicadores, vemos como el RSI está buscando reacción desde zonas intermedias bajas con el estocástico en niveles de sobreventa. Como punto de control o resistencia en estos momentos tenemos a la SMA 20 en el entorno de los 98 euros. Positivo mientras se mantenga sobre este zonal de los 87-88 euros. Angel Content. Tenemos la cotización reaccionando de nuevo desde el zonal de soporte desde que hiciera mínimos o suelo en noviembre del 2022, con el RSI buscando niveles de sobreventa y el estocástico salir de ella. Como zonas o puntos de control tenemos las SMAs y la parte media del rango. En caso de que consiguiera desde aquí volver a iniciar el movimiento impulsivo. En caso de pérdida del zonal habría que deshacer posiciones. Biotechnology Asset nos deja una vela optimista sobre el zonal de suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde que marcara fin de corrección a primeros de mayo del 2023. RSI llegando a niveles de sobreventa con el estocástico que ya se encuentra en ella, por lo que si esta semana confirma el mantenimiento del zonal, podríamos estar ante un posible movimiento impulsivo en búsqueda de romper los zonales de resistencia hasta el VPOC de la estructura que se encuentra en los 0,4050. Precaución en caso de pérdida, que sería deshacer posiciones, pero si consigue mantener este zonal podríamos ver algún movimiento especulativo y fuerte, es decir, rápido, para buscar un ataque al zonal de resistencias. Clerp Estructuras. Tenemos la cotización intentando reaccionar de nuevo desde el suelo del canal alcista en el que se encuentra desde el inicio del movimiento impulsivo en octubre del 2022, con el apoyo incondicional de la SMA 50. En caso de que se produzca definitivamente el rebote desde este zonal, tenemos como punto de control o resistencia en los 4,20 a la SMA 20. En cuanto a los indicadores, vemos que el RSI está intentando reaccionar de nuevo desde la zona intermedia con el estocástico en niveles de sobreventa, que como podemos observar en las últimas ocasiones, siempre que ha llegado a ella, ha conseguido iniciar el movimiento de rebote. Además, esta semana también se ha visto un incremento en el volumen de negociación. Por tanto, atentos que podríamos estar ante un movimiento impulsivo, pero mucha precaución en caso de pérdida del canal alcista y sobre todo la pérdida de los 360 o zonal de control inferior, ya que esta pérdida
abriría la puerta a buscar una corrección mayor. EIDF. Quien esté buscando emociones este verano quizá pueda ser su acción. Tenemos a la cotización en estos momentos en el VPOC de la cotización, que es el punto de mayor negociación y que es un zonal que podría generar una reacción. En caso de que se produjera este movimiento impulsivo, los puntos de control serían la SMA 50 en los 6.10, la parte media del rango en los 6.50 y por encima los 7.55 donde se posiciona la SMA 20. En caso de superación de todas ellas, posible punto de fin de movimiento impulsivo los 9,70, 10 euros aproximadamente, donde se encuentra el techo del rango. Pero mucha precaución en caso de que pierda definitivamente este zonal, puesto que podría volver a visitar el zonal de mínimos en el entorno de los 3.10, 3.20. Endurance Motive. Tenemos la cotización que continúa pegada al zonal de soporte de este rango de lateralización tras la presentación de resultados de noviembre del 2023. En estos momentos en proceso, bajo mi punto de vista, claro, de acumulación, puesto que el volumen de este rango es ya superior al todo el volumen previo. Tenemos como punto de resistencia o control las SMAs, la parte media que coincide con el VPOC de la cotización, que es el punto de mayor negociación, y que ejercerá de nuevo como resistencia, y en caso de superación tenemos a la SMA 100 en el techo del rango. Importante que no pierda el zonal, puesto que abriría la puerta a buscar de nuevo el zonal de mínimos. En cuanto al RSI, vemos cómo está intentando reaccionar de nuevo en este zonal de los 40, donde parece que suelo. Por su parte, el estocástico buscando giro al alza para salir de niveles de sobreventa. Energy Solar Tech. Tras la ruptura del techo del canal bajista en el que se encuentra, está intentando romper la resistencia fortísima que está siendo la SMA 20, cerrando esta semana justo sobre ella. Tenemos los indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias, mientras que el estocástico ha tenido un pequeño rechazo en su parte media. Veremos si finalmente rompe la SMA 20 y en caso de que esto se produzca, siguiente zona de control serían el VPOC, que es el punto de mayor negociación y que podría actuar como resistencia junto con la SMA 50 en el entorno entre los 3,95 y los 4,10. Hola Luz. Operativa exclusivamente especulativa, ya que las cuentas actuales de la empresa son un auténtico cuadro. Pero por técnico quizá pueda ser aprovechable. De momento tenemos un rango de lateralización con muchísimo volumen. Veremos si finalmente consiguen darle la vuelta a la situación y podría iniciar un proceso de recuperación. De momento tenemos respetando el zonal de mínimos como suelo y por encima tenemos el VPOC donde se está situando el techo de este mini rango en el entorno de los 1,50 aproximadamente, donde además también está posicionándose la SMA 20, por lo que este zonal será de difícil superación, pero esta operativa de buscar posicionamientos en la parte baja y ataque al zonal de techo puede ser aprovechable. En caso de pérdida del zonal, habría que deshacer posiciones. En caso de superación, siguiente punto de control de resistencia, la SMA 50 que se encuentra en el techo del canal. Pero esto ya sería mucho correr. Vamos a ver esta semana cómo reacciona la cotización, si sigue trabajando en este zonal o si por el contrario podríamos estar cerca de este movimiento impulsivo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por el apoyo y por manteneros al otro lado. Si no lo has hecho ya, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo. También os animo a que me dejéis en comentarios vuestras impresiones sobre los activos analizados, activos que os gustaría que trajera al canal o ideas para mejorar el mismo. Sin más, me despido y nos vemos en el canal. ¡Feliz verano!